El Caribe ha propiciado múltiples análisis y precisamente la Universidad del Norte acogió expertos en este tema en el Congreso Internacional de Estudios Caribeños. UNORTE recogió sus impresiones sobre el presente y futuro de esta región. Pero por lo menos tenemos que mirarnos en el Caribe para entendernos. La segunda versión del Congreso Internacional de Estudios Caribeños tuvo como objetivo la construcción de un espacio de discusión y diálogo sobre las limitaciones o progresos en los estudios sobre esta zona geográfica. Dentro de sus contenidos figuró la actual condición de las relaciones de esta región con países como Estados Unidos. El estudio y el debate de las políticas de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe durante todos estos años en nuestra región ha fluctuado entre asumir los términos conceptuales que nos impone esta política sin nombre, por ejemplo, el discurso de la Guerra Fría, y discutir las cosas en términos de la Guerra Fría y buscar las explicaciones en la Guerra Fría hasta 1991, ¿no? O una crítica desmedida de demonizar a Estados Unidos, de echarle la culpa al imperialismo de todo lo que pasa en nuestros países, sin mirar esta relación, incluyendo la política de ellos y la reacción nuestra. Ante esta situación, los expertos asistentes enfatizaron el llamado a fortalecer la identidad de los países miembros del conglomerado y calificaron como positiva la generación de iniciativas como el Encuentro de Estudios del Caribe. Los estudios del Caribe, que tienen más o menos el mismo tiempo que la política sin nombre, un poco más, desde la Segunda Guerra Mundial, han tenido épocas de auge y decadencia. Y hubo un auge reciente a partir de la crisis centroamericana, que duró más o menos hasta el milenio. Uno de los lugares donde no solamente no se han abandonado los estudios del Caribe, sino que se han fortalecido, se han diversificado, se han abrazado, es el Caribe colombiano. Y yo creo que se debe precisamente a que para el Caribe colombiano es una necesidad vital, existencial, histórica, relacionarse con el Caribe y verse en el Caribe. Las múltiples manifestaciones que hacen parte de la identidad caribe tienen su origen en diferentes zonas del planeta. Una de ellas es la China. Así lo sostiene Mukien Adriana San-Ben, directora del Centro de Estudios Caribeños en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de República Dominicana. Exhibiendo con orgullo mi rostro oriental, decidí estudiar la migración china al Caribe y específicamente a la República Dominicana. Se dice que los primeros chinos que llegaron al Caribe fue antes del descubrimiento de América. Yo digo encubrimiento, algunos dicen descubrimiento, porque no descubrieron. Y se dice que incluso los habitantes originarios de América provinieron de China, que vinieron por el estrecho de Bering. Esa fue la primera migración china. Para esta académica, la simbiosis de estas dos culturas le otorga mayor atractivo al Caribe, sobre todo el colombiano. Caribe es diversidad, unido por un mar y una geografía, pero tiene sus particularidades. Tú tienes un Caribe amarillo, un Caribe negro, un Caribe blanco, un Caribe mulato, un Caribe de todos los tipos. Y en el Gran Caribe, como pertenece Colombia y toda su costa caribeña, también ocurre lo mismo. Ustedes han tenido mucha migración china, migración árabe, nosotros también. El intercambio también tocó a Cuba, donde se estrechó la conexión entre La Habana y el puerto de Veracruz. Por siglos ha habido una relación muy estrecha entre el puerto de Veracruz y el puerto de La Habana, porque junto con Cartagena eran los puertos primarios de la flota de Indias, ¿no? Cartagena en Colombia, La Habana y Veracruz en la Nueva España, no en México. En el último tercio del siglo XIX nos encontramos que aunque hay toda una migración, se puede decir masiva, de cubanos que están saliendo de Cuba porque la situación es muy complicada, la situación política, la situación económica. Sin embargo, en este periodo es una migración más amplia, no solo son intelectuales, sino que son músicos, son artesanos, son tabaqueros, son carpinteros, son profesores. Es una migración importante.
El encuentro propició además el intercambio de impresiones sobre los retos que de manera colectiva tiene el Caribe. Un Caribe multicultural, sí, pero un Caribe que debe de ser contado por la gente que la vive y que los parámetros no sean el pasado colonial o los retos que tenemos a nivel sociopolítico y económico que cada una de los países representativos del Caribe están enfrentando, o las mismas sociedades. De esta manera, los expertos asistentes al segundo Congreso de Estudios Caribeños de la Universidad del Norte tuvieron la oportunidad de establecer los puntos en común de sus países y el Caribe colombiano, como una muestra significativa de diversidad cultural. La cuota alimentaria es un derecho de todo menor de edad. ¿En qué consiste y cómo determinar su monto? Los asesores del Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte nos explican. Bueno, la regla general es que para efectos de fijar una cuota alimentaria siempre se acuda primero a un intento de conciliación. Es decir, la parte interesada en reclamar alimentos convoca a quien va a darlos a una audiencia de conciliación y en esta, con la ayuda de un tercero neutral, que se denomina conciliador, intentan llegar a un acuerdo para fijar esa cuota. Si no es posible por algún motivo llegar a un acuerdo en ese momento, bien sea porque el convocado no asiste o porque estando ambas partes presentes no se pueden poner de acuerdo, tendría entonces quien reclama los alimentos que acudir ante un juez de familia para que sea este el encargado de determinar la cuota y su cuantía y la forma de pago de esto. Para efectos de determinar el monto de la cuota, siempre son tenidos en cuenta dos factores. Bien se trate de la etapa conciliatoria o bien se trate del proceso ya ante el juez. En ambos casos los factores que se tienen en cuenta son, primero, las necesidades de la persona que reclama los alimentos y segundo, la capacidad económica de quien está obligado a darlos. Por ejemplo, son factores a tener en cuenta el nivel de ingresos que tenga el obligado a dar alimentos, si éste tiene bienes o no, y si por algún motivo no es posible lograr demostrar el monto de sus ingresos, se puede presumir que al menos devenga un salario mínimo y con base en dicho salario mínimo se establecerá entonces el monto de la cuota. Los alimentos se pueden pedir hasta determinado momento dependiendo de quién sea quien los reclame. Si estamos hablando de alimentos para menores, en principio la obligación se extiende hasta los 18 años de edad del menor. Sin embargo, se reconocen ciertas excepciones para que estos menores de edad puedan reclamar alimentos, inclusive habiendo alcanzado la mayoría hasta los 25 años de edad, siempre y cuando se mantengan estudiando. Otros hechos de la agenda en Uninorte a continuación. Nuevas oportunidades para el fomento de la educación superior se gestan en la alianza Universidad-Empresa. Concretamente, Brasilia se une a la Universidad del Norte para la creación de la beca Brasilia 50 años. Tenemos unos objetivos muy importantes desde el punto de vista de responsabilidad social y uno de esos objetivos es lo que hemos venido denominando rumbo a la educación. De esta forma retribuimos a la región algo de todo el cariño y todo el apoyo que la región nos ha dado a través de los 50 años de la empresa. Nos unimos. La beca cubre el 100% del valor de la matrícula de pregrado, el 100% del valor de la matrícula de idiomas durante toda la carrera, así como un auxilio para libros y material de estudio. Hemos tomado la decisión de que sea para ingeniería, o economía, y eso tiene una razón, o administración, y eso tiene una razón de ser, porque ojalá que esa persona que se gane la beca el día de mañana pueda trabajar en alguna de las áreas nuestras, que serían básicamente las áreas afines que tenemos. La beca Brasilia 50 años será implementada desde enero del 2013. Los interesados en la misma pueden acceder a toda la información en la página web de la Universidad del Norte.
Educación para la formación de una conciencia salubrista es el objetivo de un proyecto de investigación liderado por el Grupo Eureka. Mediante esta iniciativa, los investigadores uninorteños fomentan un modelo educativo aplicable a las ciencias naturales, sociales y humanas, en las que sus participantes se concienticen de la importancia de cuidar su salud. La experiencia ha sido desarrollada con éxito en la institución educativa de Juan Mina de Barranquilla, así como las redes de investigación de los colegios Coopaba y Fundica. También ha contado con la vinculación de las comunidades indígenas Cancuamo, Zenú y Mocaná. Cabe resaltar que en estas últimas se fomenta la aceptación de los servicios de salud de la cultura occidental. Ahorita mismo las EPS que quieren prestarle servicio a las comunidades indígenas los hemos condicionado. ¿A qué los condicionamos? A que sí pueden prestarnos el servicio de una salud occidental, pero también debe haber un 50% de la medicina tradicional indígena con nuestros maestros o nuestros chamanes o en algunas partes donde son los médicos tradicionales. Mediante este proyecto de investigación, la etnia Mocaná de Tubará ha logrado fortalecer su proyecto etnoeducativo. En el caso de los indígenas colombianos, existe a nivel de la Organización Nacional, que es la ONIT, la Organización Indígena del Pueblo en Colombia, un sistema de educación indígena propio, en que sean las mismas comunidades los que digan las asignaturas que por tradición merecen estar en el currículo. Entonces, dentro de esas asignaturas está la etnobotánica, llámese Cancuama, llámese Cogi, llámese Mocaná, la etnonaturaleza, ya Mocaná, que tiene unos componentes interesantes como la medicina tradicional, las plantas medicinales, usos y costumbres. Los jóvenes participantes de esta investigación ya comienzan a evidenciar los resultados de su proceso. Gracias a eso pudimos entender lo que era benéfico para nosotros y lo que no era benéfico. Ahora, Conciencia Salubrista trata sobre que es tener conciencia de lo que uno hace, sus actos y de lo que uno se responsabiliza con su cuerpo y permite estar bien, saludable, confianza, porque uno se siente que con este proyecto puede alcanzar muchos logros. Este proyecto es muy importante para nuestra vida porque nos ha enseñado a tener una buena salud para poder realizar nuestras actividades y vivir en buen estado.